tardes, ¿cómo les va? Empezamos un nuevo programa de Los Siete Locos, los primeros programas de este año, primer mes de 2021, nuestro año número 34. Y tenemos un autor, que este libro que tengo en la mano, que se llama Río Negro, salió a fines del año pasado, pero bien a fines, ahora el autor nos va a decir. Y bueno, no llegamos a traerlo al programa, lo leí ahora, para mí fue una buenísima sorpresa. Es más, creo que ahora nos va a contar Mariano Quirós. Creo que es una reedición, pero en su momento yo no la había visto y no había circulado demasiado. Excelente libro, Río Negro de Mariano Quirós. Vamos a hablar con él. Después vamos a seguir el programa con uno de los grandes éxitos editoriales de este año, que no hubo tanto, fue un año del año pasado, quiero decir que no hubo tanto, fue un año tan complicado, pero Aramburu de María O'Donnell, que salió al principio de la crisis, y me acuerdo que no salían libros en papel todavía, y salió en papel, y bueno, la peleó y fue uno de los libros más vendidos del año pasado. Hoy vamos a charlar con María O'Donnell, vamos a recordar esa nota que hicimos con María O'Donnell. Y un libro que al principio salió solo en ebook, me acuerdo, fue el primer libro que leí en ebook, pues yo no leo en general en ebook. Y salió Ultratumba de Leo Yola, de Leonardo Yola, que es un gran escritor argentino. Después salió una edición en papel, pero primero salió solamente en ebook. Esto debe haber sido en mayo, que no salían libros en papel. Nos estamos acordando de todo esto y de paso recordando que estos son los libros que salieron el año pasado, que salieron grandes libros, muy buenos libros de autores argentinos, y por ahí, por la pandemia y por una serie de cosas, no tuvieron tanta difusión. Así que vale la pena volver a ver estas notas y recordar estos libros. El de Leo Yola creo que ahora se consigue en papel. Cuando hicimos la nota todavía no estaba. Bueno, y lo tenemos a Mariano Quirós. Bienvenido, Mariano. Yo decía recién, Mariano, este libro, Río Negro, yo lo empiezo a leer y veo que había tenido una edición hace unos años. Pero... Sí, se publicó, recibió el premio Laura Palmer No ha muerto, que hacía de la colección Laura Palmer No ha muerto, que dirigía y coordinaba Ricardo Romero, editor de Gárgola Ediciones, que era una colección muy linda porque tenía, de hecho fue como el lanzamiento de varios grandes autores, por lo menos contemporáneos míos y a los que yo quería y quiero mucho, como Selva Almada, el mismo Ricardo Romero, el mismo Leo Yola, que mirá vos, que recién hablábamos de él, sí. Mirá vos, pero no circuló tanto ese libro. Y es que tiene digamos, el problema de las, si se quiere, de las editoriales independientes, que no es tanto el problema, sino que es como tal vez la condición de las editoriales independientes, que sean la circulación y la distribución, que es a lo que se enfrentan con más, como mayor obstáculo las editoriales independientes. Y ese creo que fue el problema, por decirlo mal y pronto, de Río Negro. Pero yo estoy muy contentísimo con aquella primera edición del libro. Y ahora contentísimo con esta, con que se reedite un libro. Se lo merecía el libro tener más visibilidad, porque para mí fue una sorpresa. Es buenísima esta novela, ¿no? Porque no digo sorpresa porque las otras tuyas, vos estuviste acá en el programa con la anterior. ¿Cómo se llamaba? Sí. Una casa junto al desarmadero, ¿no es cierto? Junto al Tragadero. Al Tragadero, que era el río Tragadero. Sí. El río Tragadero. Son dos ríos chaqueños, el río Negro y el río Tragadero. Estoy haciendo una hidrografía del Chaco, parece. Yo pensaba leyendo la anterior y ahora Río Negro. Yo fui varias veces al Chaco, fundamentalmente las veces que fui al foro de Benpo Giardinelli, ¿no? A lo largo de los años. Y a Resistencia. Pero conozco muchos aspectos de Resistencia que me entero por tus libros, porque uno va unos días y no los ve, ¿no? Así que por ahí conozco más Resistencia con los libros de Mariano Quirós que viajando a Resistencia. Lo que me sorprendió... Claro que también, sí. ¿Qué decías? Decí. No, claro que también es una mirada muy, muy atravesada de Resistencia y del Chaco la que hago, digamos, es como llevar a un cierto grotesco el paisaje, el comportamiento un tanto retorcido, ¿no? Que pudiésemos tener
los chaqueños, atravesado por literatura también, por lo que leo y por lo que consumo literaria, musical y hasta cinematográficamente. Bueno, por eso te digo, yo, leyendo este libro, que además tiene... a ver, ¿cómo puedo describir Río Negro? Me gustó muchísimo, ¿eh? La leí en un fin de semana, pero entusiasmadísima con este libro. Es un policial en algún aspecto. Tiene un sarcasmo impresionante. El tono del libro me gustó muchísimo. El tono de este personaje que está más allá de todo, un escéptico total, sobre todo la primera parte, ¿no? Bueno, Sí, 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 fue una gran sorpresa, realmente. me alegro, me alegro. Vos decís por algún lado, yo vi que decís, porque a mí me recordaba, a ver, voy a decirlo, por ahí vos me decís nada que ver, pero leyéndolo, el tono del libro, el tono, la voz del narrador, me hizo acordar a un autor que a mí me gusta mucho, que es el inglés Kureishi. ¿Has leído a Kureishi? Ajá. Hay un Leí libro que muy se llama poquito, Nada pero de sí. Nada, que me hacía... No, ese no. entraba como al mundo, ese mundo que es muy atractivo. El tono, la Ajá. manera de narrar. Yo cuando leía en alguna nota que te hicieron, vos hablabas de las influencias que había tenido este libro. Nombrás Sí, al argentino Carlos Busquet, por ejemplo. sí, 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 Creo sí. que a Scott Fitzgerald también, ¿no? Al Gran También, sí, Gatsby. más que nada por el vínculo paterno, que es un vínculo súper literario, y el Gran Gatsby arranca, tiene ese inicio precioso que es como una oda al consejo paterno, que también tiene un poco de relación con, yo por lo menos le veo esa relación, con el afán de las escritoras y los escritores por dar consejos, ¿viste? Que es como, el consejo literario es como que se demanda permanentemente, se lo demanda desde los medios, de las escuelas, y en ese afán el personaje que es el narrador de Río Negro, que es un escritor, una de las cosas para las que menos está preparado es para dar consejos, pero es un tipo que a su manera cree y está convencido de que está de vuelta de todo, y cuando en realidad es más bien un personaje desesperado. Por eso para mí también es un personaje encantador, más allá de los estropicios que va provocando a medida que avanza el relato. Claro, bueno, todo eso pasa en la segunda parte. En la primera parte es un personaje absolutamente encantador, muy entrador. Y uno entra en ese clima, en lo que va contando, está basado fundamentalmente en la relación con el hijo, ¿no? Al que él Claro, considera bastante imbécil, bastante bastante tonto. pavote, sí, 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 Pavote, sí. tú lo has dicho. Y la relación entre los dos, la mujer se va a un congreso, creo, y se quedan solos unos días. Claro, es como que también el personaje, el narrador, este escritor, es como un tipo esencialmente inmaduro, vanidoso. Me aproveché un poco de ese estereotipo también de los escritores que en esencia son tipos perezosos, bastante vagos y muy vanidosos, y que, como te decía recién, están convencidos de que la tienen muy clara. Y entonces este tipo lo ve a su hijo, a quien odia, y esa es también otra de las cuestiones que aproveché como para retorcer un poco la lógica del vínculo, que no sea para nada amorosa esa relación, sino que sea bien como bien retorcida, pero a partir de la mirada de ambos, la mirada un tanto ausente del hijo, sí, como una mirada sin ánimo, y la de este tipo que no soporta que su hijo sea esa especie de dejadez andante, o más que andante, inamovible, que domina el paisaje que el tipo tiene permanentemente delante suyo. Y además es un tipo que fuma porro todo el día, toma bastante alcohol, y entonces también es un abombado a su manera. Y digamos que esa alteración de los sentidos también me sirvió para armar el personaje y la mirada que él construye alrededor suyo y alrededor de la ciudad y alrededor de su propio hijo. Todo esto que vos decís, el que te escucha por ahí puede pensar, es un drama, para nada, está tratado en un tono, por eso yo me reía, porque es un tono como de comedia, sarcástico, Sí, claro. absolutamente,
y me parece que muy logrado. Me decías recién antes de empezar que estás en Corrientes, Mariano, instalado en este momento. Sí, estoy en Corrientes, en Ituzaingó, Corrientes, a orillas del Paraná, en un pueblo hermoso, al lado de la represa de Yacyretá, donde vinimos huyendo de la pandemia, una huida imposible, por supuesto, pero buscaban en el un poco afán más de tranquilidad. un poco más de tranquilidad, vida de pueblo, vida bucólica, hasta un poco de una vida más bien irreal, pero como familia, yo tengo un hijo de 3 años, nos vino bien esta irrealidad. Seguro. ¿Y pudiste escribir? Hay autores que me dicen que escribieron mucho, otros no pudieron escribir con la pandemia. ¿Cómo te fue a vos? A mí me fue bien. A mí me fue bien, entre otras cuestiones, porque empecé a coordinar un taller de narrativa online que me entusiasmé tanto que yo mismo me apunté a mi propio taller. Así que escribí muchísimo. Fue uno de los años, me da vergüenza decirlo incluso, pero el 2020 para mí fue un año feliz. Quizás porque me escapé de cierta alienación y me metí en otra, pero otra más interesante, más literaria, más a mi gusto. Por eso está mal que lo diga, pero fue, No está fue mal, un me año parece extraño y perfecto feliz. que lo digas. Y me alegro que haya sido así. Y bueno, ya Gracias. veremos los libros que surgirán ahora, los que habrán surgido durante la pandemia. Pero quiero recomendar muy especialmente esta novela. ¿Qué salió? ¿En diciembre salió Río Negro? El 1 de diciembre. El 1 de diciembre, El 1 de bueno. diciembre, sí. No habíamos hecho a tiempo antes de fin de año para traerte, pero fue una preciosa sorpresa de fin de año, de verdad. Excelente Me alegro novela, ¿eh? mucho. Y me Gracias, alegra un Cristina. libro que no había tenido la difusión que merecía y ahora lo está teniendo. Mariano, me alegro de verte, mucha suerte y espero verte pronto por acá, de forma presencial. Pero cómo no. Chao. Igualmente. Felicitaciones. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, Abrazo. no se olviden, ¿eh? Mariano Quirós, Río Negro, excelente novela. Nos vamos al primer corte, ya volvemos.